A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, tributario y laboral. Hoy, el Ecuador y el mundo entero estamos viviendo una emergencia sanitaria. La voluntad de cada uno de nosotros hará que salgamos de este problema que nos afecta a nuestro país, este problema que ha afectado a las personas, a las economías, a las empresas ecuatorianas. Como siempre, tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente. En esta emergencia sanitaria se ha declarado el estado de emergencia para el Ecuador. Han salido resoluciones, acuerdos ministeriales de nuestros organismos de control con un solo objetivo: poder hacer que nuestras actividades se generen en un marco de la legalidad y sobre todo en las condiciones que hoy nuestro país requiere. Quiero contar en esta entrevista desde casa, cumpliendo las disposiciones que nuestras autoridades nos han pedido que hagamos como contribuyentes, como ciudadanos, como personas naturales, como empresas, de quedarnos en casa. La presencia de una gran amiga, Marinés de Vargas, que sobre todo con la gran experiencia que Marinés tiene en temas laborales, nos ayude a comprender los diferentes acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio del Trabajo para poder realizar nuestras actividades como empresarios y como trabajadores. Bienvenida, Marinés, a la presentación de hoy desde casa, cumpliendo las disposiciones que nuestras autoridades nos han emitido con el único objetivo de que el día de mañana podamos estar todos bien, pero sobre todo con salud, con esas fuerzas para trabajar, para generar productividad. Bienvenida, Marinés, a tu programa Tributación de hoy. Gracias, Cristina. Para mí siempre es un privilegio, un placer poder estar aquí en este tan distinguido programa para en esta ocasión soltar algunas inquietudes sobre el manejo laboral en esta crisis sanitaria emergente. Mi estimada Marinés, son varios los acuerdos ministeriales que el Ministerio del Trabajo ha emitido para que se pueda realizar nuestras actividades laborales de una manera, yo digo, real, de acuerdo a las circunstancias que hoy nuestro país vive. Quiero comenzar que tú nos hagas una visión general de todos estos acuerdos que se han emitido, comenzando desde algo que todo el mundo ya lo estamos realizando, incluso nosotros, bajo nuestra experiencia particular y profesional, de lo que es el teletrabajo, la reducción de la jornada de trabajo, la suspensión de la jornada, la famosa modificación de la jornada. Queremos entonces comenzar con ¿qué es el teletrabajo, Marinés? Gracias, Cristina. Pues bien, justamente por la crisis emergente, se da una de las alternativas al tener que todos quedarnos en casa en bienestar de todas las personas, de todos los ecuatorianos, de todos los quiteños, y una de esas es justamente el teletrabajo. Antes de hablar un poquito del teletrabajo emergente, lo que sí es importante mencionar que el teletrabajo ya estaba vigente. Esta es una figura que está vigente desde el año 2016. Esta se crea con el Acuerdo Ministerial 190 en el año 2016. ¿Y qué es el teletrabajo? No es otra cosa que realizar la actividad o las actividades remotamente en un lugar diferente a las instalaciones del empleador, que en este caso van a ser nuestras casas, para lo cual se debe contar con las herramientas necesarias y los medios informáticos. En este caso sería herramienta informática, las computadoras y los medios, lo que es el internet, etcétera. Y obviamente con el acuerdo del trabajador.
Posteriormente, para hacer una visión chiquita, el teletrabajo da preferencia, no dice exclusividad. En el año 2018, en el acuerdo 2018-002, le dice que tienen preferencia las mujeres embarazadas, las mujeres que están en periodo de lactancia, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las personas que tengan enfermedades catastróficas. Ese para tener una visión general que ya se lo venía utilizando, a lo mejor no era muy popular o muy conocido, pero ya se lo venía utilizando anteriormente. Lo que tú me quieres decir, Marinés, es que en nuestra legislación, en nuestro Código del Trabajo, ya hay esta figura jurídica del teletrabajo. Sí, no tanto en Código de Trabajo, la figura del teletrabajo está creada por acuerdo ministerial. En el proyecto del cambio de Código de Trabajo se le está incluyendo, pero ya se le utilizaba, es decir, a mis propios contratos, si tenía un contrato indefinido, ¿qué es lo que hacía? Podría yo modificar o incluso nacer como teletrabajo, que es básicamente la realización del trabajo en un lugar remoto diferente a donde se realiza la actividad. Marinés, el teletrabajo emergente, el que nace por la emergencia sanitaria, ¿cuáles son las condiciones, las formalidades que debemos cumplir? ¿En qué acuerdo ministerial es aprobado y obviamente puesto ya en práctica en este momento que hoy vive nuestro país? Claro, fue el primer acuerdo ministerial que sale en aspecto laboral por la emergencia sanitaria, que es en el acuerdo ministerial MDT 2020. 076. ¿Quién aplica el teletrabajo emergente por esta crisis sanitaria? Es tanto los empleadores privados como también los empleadores del sector público, es decir, sector público y sector privado. Sí, en este sentido, los empleadores de cualquiera de los dos tienen la potestad de determinar cuáles son los trabajadores que pueden trabajar vía teletrabajo, valga la redundancia. Es decir, yo previamente haré una planificación de las actividades de la empresa, del empleador, y digo que estos trabajadores aplican para teletrabajo, tengo las condiciones, tengo los recursos y más que nada la modalidad sí está dada para eso. Entonces, esa es otra de las condiciones que sí puede hacerlo. Una de las cosas importantes en este teletrabajo emergente es que únicamente se modifica el lugar de trabajo, que quiere decir que las condiciones del trabajo, si eran contratos indefinidos, se mantienen. Lo único que se está modificando es el lugar de trabajo, que ahora lo vamos a hacer desde casa, sí, pero se mantienen. Y esto no vulnera los derechos del trabajador, que quiere decir que sigo manteniendo la misma estabilidad laboral que se tenía ya anteriormente con el empleador, ¿no?, que se venía manejando. Y lo que sí es, claro que sí. Una pregunta importante aquí. El procedimiento para realizar el teletrabajo es que yo debo actualizar esta modalidad en el Ministerio del Trabajo a través de la plataforma SUD. Exactamente, lo único que nosotros debemos aquí es registrar en el SUD, en el Sistema Único del Trabajo, que es realmente un procedimiento bastante simple, bastante sencillo. Una vez estás adentro, dentro de la opción del empleador que tenemos contratos y actas de finiquito, yo me voy a ir a la opción donde está el detalle de los trabajadores registrados. Y ahí voy escogiendo los trabajadores que yo quiero que sean para teletrabajo. Entonces vas a tener el listado, si tienes 50 trabajadores, 50, si tienes 1000. Y tienes que ir escogiendo de uno en uno los que tú consideras que vayan a teletrabajo. Entonces el procedimiento se va haciendo de cada trabajador, pongo la opción de teletrabajo y registro de la fecha a la fecha que va a funcionar en esta modalidad. Marinés, el empleador tenemos esa potestad de ir controlando que efectivamente el trabajador esté realizando las actividades, como tú acabas de decir, es solamente un cambio de lugar de trabajo. En lugar de estar en nuestra oficina, en nuestra empresa, vamos a estar en casa. ¿Cómo puede el empresario efectivamente saber que el trabajador está cumpliendo? Claro, justamente el mismo acuerdo ministerial te dice que el empleador es el que establecerá las directrices de control del teletrabajo. Entonces, en este sentido, las herramientas informáticas te permiten, y el propio acuerdo ministerial en su creación le dice que es del empleador la potestad de controlar. Yo tengo entendido que con las herramientas informáticas existen programas que tú puedes establecer qué tiempo del día el trabajador laboró, en qué actividades, etcétera.
Otra es a través de reportes que los trabajadores vía correo electrónico se van reportando, van mandando las actividades, de tal manera que yo pueda controlar. Eso es lo que establece el empleador, porque posteriormente el empleador va a tener que hacer un informe, tener un informe de cómo fue todo el manejo del teletrabajo. Justamente a ese punto quería llegar. Varios televidentes me preguntaban, bajo esta modalidad de teletrabajo emergente, al final, ¿cómo sustento para efectos legales, en este caso de acuerdo con el acuerdo ministerial número 76, de que he cumplido con esta modalidad importantísima que yo le veo que es vital para el teletrabajo? Sí, mira, lo que tenemos que hacer es un informe, no es obviamente un informe que lo va a tener el empleador para en cualquier momento presentar la autoridad de trabajo que revise, pero que partirá desde la selección, qué personas son las que fueron determinadas para el teletrabajo, cómo fui controlando las actividades. También en el informe pondré cómo garantizo lo que es la confidencialidad de la información, es decir, se le debe claramente a los trabajadores decir que todo el manejo que están teniendo, porque es información de la empresa, es de uso confidencial y que él se sujetará en el caso de incumplimiento a las sanciones que deben estar estipuladas tanto en sus contratos como en los respectivos reglamentos internos, que en llegado caso se dé incumplimiento, pues llegar hasta el caso de un visto bueno. Perfecto. Marinés, aquí viene otra pregunta muy importante. Cuando nosotros hablamos de este tema del teletrabajo, tú acabas de hablar sobre la confidencialidad. ¿Qué pasa cuando el trabajador hace mal uso de la información que tuvo que salir de la compañía para que llegue a sus archivos electrónicos y él pueda trabajar en casa? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, en eso es importante. Yo siempre recalco en las cláusulas de los contratos de trabajo, el empleador siempre debería tener sus cláusulas de confidencialidad y que el incumplimiento de esto se considere un causal. ¿Un causal? ¿Aló, Marinés? Marinés, nos comentabas que es importante, pues, que el empleador pueda también mirar que la información es del empleador, y tú acababas de decir que esto puede ser un causal para el visto bueno, me supongo. Exactamente, el caso de incumplimiento. Entonces yo tengo puesto esto en el contrato y adicionalmente debería estar dentro del reglamento interno en las faltas graves del empleador, de tal manera que yo puedo usar esto y dar por terminado vía visto bueno. Perfecto. Mira, lo que tú acabas de decir en resumen es que el teletrabajo emergente es hacer mi trabajo en las mismas condiciones que yo lo venía haciendo bajo la modalidad normal. Habrán muchos puestos de trabajo que no se puedan someter al teletrabajo. Te voy a poner un ejemplo. Un mensajero, un vendedor. ¿Qué hacemos en estos casos bajo las alternativas que nos da la emergencia sanitaria y los acuerdos ministeriales? ¿Qué pasa en estos casos en que no puedo definitivamente acogerme al tema del teletrabajo? Claro, mira, por ejemplo, para cuando el trabajo es netamente presencial y las condiciones no dan para un teletrabajo, modificación o reducción, tendríamos que irnos nosotros a la suspensión emergente de la jornada de trabajo. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a suspender las actividades de este trabajador sin que esto se considere una terminación de la relación laboral, que es a veces lo que les da un poquito de miedo a los trabajadores hoy en suspensión y dicen, o sea, me van a terminar. No, es solamente dejar de trabajar por el momento para recuperar en el futuro ese tiempo de trabajo. La suspensión está amparada en el decreto 77 que sacó, o mejor dicho, en el acuerdo ministerial que sacó el Ministerio del Trabajo, y luego tuvo una modificación. Exactamente, en el 77 y luego le modifica ciertos artículos el decreto, ¿cómo es el? Acuerdo ministerial. Acuerdo ministerial 80, el 2020-80. En esta suspensión del trabajo, el trabajador no puede prestar pues a sus actividades laborales, por tenía el caso de, por ejemplo, un mensajero, un vendedor, pero se entiende que cuando se termine la emergencia sanitaria, yo estoy en la obligación de recuperar. ¿Qué pasa? Es correcto. Dime, ¿cómo se recupera y qué pasa si no puedo recuperar? Claro, Cristina. Mira, la recuperación se realizará una vez terminada la emergencia sanitaria, es decir, cuando se vuelva a la normalidad y todos los trabajadores retornen a las instalaciones del empleador a realizar nuevamente su trabajo normal. En este sentido, la recuperación se la puede realizar de hasta 12 horas semanales y 8 horas los fines de semana. Esta recuperación sí es
obligatoria y no tiene recargos de horas extras. ¿Qué quiere decir? Si mi horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y voy a recuperar 2 horas diarias, esas horas no tienen recargo de hora extra suplementaria. Y si recupero 8 horas el sábado, tampoco tiene recargo de hora extra extraordinaria. Perfecto. Si es que el trabajador... En este punto solo una pequeña pregunta y que es muy importante. Esta recuperación en la modificación del acuerdo ministerial número 80 modifica el tema de las horas de recuperación, porque ahora nos habla de hasta 12 horas semanales y los fines de semana, mejor dicho, el día sábado, 8 horas. Esta es la modificación frente a la que teníamos en el acuerdo número 077. Este es el cambio fundamental, pensaría yo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es uno de los cambios así que se dan porque antes te hablaba de 3 horas diarias y los sábados solo 4 horas. Entonces, en efecto, se modifica entre semana, la semana 12 horas y el fin de semana 8 horas. Es uno de los cambios principales. Una cosa que sí hay que considerar que si el trabajador no quiere recuperar, está en obligación de devolver estos valores. Si es que ya se le han pagado, le puedo descontar en el futuro. Perfecto. Si quiere recuperar. Esto de la suspensión definitivamente es, ok, suspendo mi jornada de trabajo, en el mes que suspendí la jornada, yo le pago completo. ¿Qué pasa con los aportes al IES en la suspensión de la jornada de trabajo? ¿Qué pasa con los aportes al IES y en el mes que él está suspendido su trabajo, su remuneración es completa? Sí. Mira, en lo que tiene que ver el pago, yo haría el pago completo y la aportación también es completa, porque estoy pagando la remuneración. Ahora, el acuerdo ministerial, el que hablamos del 80, otro de los cambios fundamentales en relación a la suspensión de la jornada, en el artículo 10, ¿qué nos habla? Nos dice que si el empleador, vamos a suponer, no puede pagar, previo acuerdo con el trabajador, se pueden establecer otras formas de pago, es decir, a plazos. Yo puedo establecer cómo le voy a pagar al trabajador con el fin de precautelar el trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo como empleador no tengo ahorita los recursos para pagar en la suspensión. Entonces llego a un acuerdo y le digo, mira, voy a hacer, me van a prestar un dinero, pero me van a prestar en tal fecha y tal fecha y te voy a pagar en 2 partes, se me ocurre. Eso me da potestad justamente este artículo, 10 del Acuerdo Ministerial 80. Entonces, estaríamos hablando que este acuerdo, que el acuerdo ministerial número 80 también habla de una especie, hablemos de flexibilidad en el tema del pago de la remuneración, con lo que tú hablabas de una manera muy clara, previo acuerdo entre las partes. Es correcto. Es correcto. Marinés, Justamente para salvaguardar los puestos de trabajo, ¿no? Se les da varias alternativas al empleador. Marinés, hablemos ahora de la jornada reducida. Esta es otra de las alternativas que nos trae el acuerdo ministerial 077 y modificación en el 080. ¿Qué es esto de la jornada reducida? Y quisiera que le coloques un ejemplo de la vida real, en qué casos podríamos tener una jornada reducida y qué es esto de la jornada reducida. Mi estimada Marinés, queríamos saber sobre la jornada reducida, si nos puedes ayudar con un ejemplo y sobre todo entender un poquito por qué se trata la jornada reducida como una de las alternativas adicionales que nos traen estos acuerdos ministeriales. Claro que sí, Cristina. Para ciertas actividades que todavía el trabajo es presencial, pero que no estoy realizando a tiempo completo, y eso sería en la actual crisis, y también considerando que el empleador, al no haber realizado su actividad productiva por más de 15 días, quién sabe si un mes, va a tener un decrecimiento en su actividad económica. Entonces, para eso se creó ya en el año 2017 la jornada reducida, que es justamente para estos casos de crisis de emergencia, sí, de reducción de actividades del empleador. Entonces, en este sentido me puedo acoger a la reducción del trabajo, en este caso al horario reducido emergente, que es hasta de 2 horas al día, es decir, solo voy a trabajar 6 horas diarias, 30 horas semanales, ¿sí? Y me van a pagar obviamente por las 30 horas semanales. Esto va a ser por 6 meses, hasta por 6 meses la autorización, esto tiene que hacerlo el ministerio, vamos a ver el procedimiento,
y puede ser renovable por un mes más. Eso por un año más, 6 meses más, en total un año. En el año en donde el empleador en teoría tratará de recuperarse todo lo que es su actividad. Lo importante mencionar que los aportes de recalcar, el sueldo va por las 6 horas diarias, pero el aporte va por las 8 horas diarias. Eso es importante recalcar. ¿Sí? Y entonces, todo el sueldo normal, es decir, el sueldo que no era reducido, así como definitivamente el tiempo que tú acabas de mencionar, que es importante. Es correcto. Con una prórroga de 6 meses más, teniendo pues en efecto un año de esta jornada reducida. Estos decretos salen, yo creo que de una manera importante para generar, yo pienso, este sentido de pertenencia entre patrono y empleado y salvaguardar nuestros puestos de trabajo. ¿Qué pasa cuando nosotros como empleadores, me han pasado algunas de las preguntas, nuestros televidentes, no hemos hecho estos procesos ante el Ministerio del Trabajo en la plataforma del Sistema Único del Trabajo? ¿Qué debo hacer? A lo mejor alguien no se informó, alguien no estuvo totalmente actualizado y recién hoy, a lo mejor mirando nuestro programa, dice, yo estoy haciendo teletrabajo, realmente estoy trabajando con mis empleados desde casa, pero no he hecho el proceso legal de informar al Ministerio de Trabajo a través de su plataforma. ¿Qué pasa, Marinés? ¿Qué debo hacer? Bueno, los acuerdos ministeriales, tanto el teletrabajo como el de las jornadas emergentes, me habla que debo comunicar al ministerio, que debo registrar. Si bien es cierto, no ha puesto plazos porque las plataformas un poco se han ido saturando con los registros de los empleadores, pero al ser una obligación que se expresa en los acuerdos ministeriales, ¿qué es lo que podría exponerse los empleadores a las sanciones? Entonces, con la facultad que tienen los inspectores de trabajo y los acuerdos ministeriales respectivos de inspecciones de trabajos, podríamos exponernos a multas que van entre $50 a 10 salarios básicos y en caso de reincidencia 20 salarios básicos. Entonces, por eso debe cumplirse esta normativa. O sea, si en este caso hay alguien que no lo ha hecho, pues hágalo, registre pues todos estos tipos de contratos importantes, de todos estos tipos. Hablemos de ayuda para que la relación laboral entre patrón o empleado pues no termine. En esta temporada que estamos en emergencia sanitaria, ¿se puede despedir al personal? Mira, ese es de los puntos para la terminación de la relación laboral. El artículo 47.1, que justo hablamos de la jornada reducida, me permite despedir. ¿Qué quiere decir? Cumpliendo con lo que habla la normativa, y es más, me dice la base del cálculo será la última remuneración completa antes de iniciar la jornada reducida, pero me habla de despido. ¿Qué es lo que ahora se anda comentando mucho? Es respecto a la terminación de la relación laboral con proporcionales, basándonos únicamente con proporcionales, basándonos en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, que habla suspensión de la actividad o terminación cuando se imposibilite la realización del trabajo por terremoto, incendio, plagas, etcétera, es decir, cualquier acto que no estuvo previsto y que imposibilite el trabajo. Entonces, en este sentido se debe tener mucho cuidado, porque acá no es lo mismo que te imposibilite el trabajo un terremoto, a que yo digo que yo ahora no puedo trabajar, despido a la mitad de mis trabajadores y sigo trabajando con el otro 50%. Eso no me ha imposibilitado el trabajo. Entonces, en este sentido, no sería válido desde mi punto, obviamente, netamente personal. No se puede dar por terminado aparte de esta forma, ¿no? De esta forma, aparte que existe prohibición expresa en los acuerdos ministeriales que no se lo puede dar por terminado. El empleador que haga, obviamente, se expondrá a una contingencia y el derecho del trabajador de demandar. Entonces, sí debe analizarlo bien y mantener mucho cuidado en este sentido. Marinés, algo que también queremos conversar contigo, ¿qué pasa si yo, y quiero ver si es que en alguno de los decretos ya me faculta, no, regreso, estoy en una jornada suspendida de trabajo, regreso a mis actividades después de la emergencia sanitaria y no puedo compensar, pero tengo vacaciones y puedo realizar esta compensación? Yo venía de una jornada suspendida por la emergencia sanitaria,
con todas las formalidades que hemos hablado en esta entrevista, pero regreso y me doy cuenta que por A o B circunstancias no puedo compensar y tengo vacaciones acumuladas. ¿Qué pasa en esos casos? Mira ahora, sí, justo mira, el artículo, el acuerdo ministerial 80 incluye ya en su cuerpo, en su texto, lo que es la toma de vacaciones, ¿sí? Entonces, si yo en la crisis, por ejemplo, en lugar de hacerle con compensación, suspensión para que luego pueda compensar, y el trabajador tiene vacaciones, yo puedo cargarle vacaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo planificaré las vacaciones y le indicaré al trabajador cuál va a ser la fecha de inicio y de finalización de las vacaciones. Entonces me ocurre, le voy a hacer que tome vacaciones desde el 20 de marzo hasta el 5 de abril, porque como él tiene vacaciones, entonces me cargo con vacaciones, ¿sí? Y cuando el trabajador, aquí sí, previo acuerdo con el trabajador, ya no tiene vacaciones, incluso puedo cargar a compensación de vacaciones anticipadas. La diferencia es que en un caso yo tendré que registrar contra la provisión de vacaciones y en el otro lado es una cuentita por cobrar por vacaciones anticipadas. Perfecto, o sea que el trabajador, en resumen, en una jornada suspendida que no puede compensar al regreso de las actividades normales, puede compensar con las vacaciones. Con este puede compensar en posterior y puede, así es, correcto, o incluso en la actualidad, o sea, en lo posterior, como tú hablas, que le puedo mandar a compensación de vacaciones o actualmente, en lugar de estarle registrando como suspensión de actividades, le cargo a vacaciones. Eso ya me permite, y eso es algo muy bueno, ya me permite el acuerdo 80. Entonces, va a haber, en todo caso, va a haber incluso muchas personas, muchas empresas que ven que tienen trabajadores que no pueden acogerse al teletrabajo, que a lo mejor tampoco podríamos tener el tema de suspensión, podría en cierta manera también tener el tema de la compensación con vacaciones. Muy interesante este tema, María Inés, y sobre todo porque creo que nuestros empresarios estamos totalmente conscientes que hoy más que nunca tenemos que ser, yo digo, solidarios y dar esa mano extendida a nuestro país. Utilidades. Último tema, porque el tiempo siempre se nos va volando contigo. ¿Qué pasa con las utilidades de los trabajadores? ¿Hasta qué fecha tenemos que pagar? ¿Qué ha pasado con esta obligación constitucional de pagar el 15% de nuestras utilidades como empresas a nuestros trabajadores? Marinés, creo que estamos en algún problema con la señal. ¿Qué es lo que nosotros sí, tenemos ahora con el tema de las utilidades, mi estimada Marinés? Marinés, creo que estamos con algún problema en la señal con Marinés. Esta es una de las preguntas, estimados televidentes, que nos habían hecho sobre el tema del pago de las utilidades. Como todos sabemos, es un tema de carácter constitucional. El pago de las utilidades tienen que realizarse hasta el 15 de abril y no se encuentran suspendidos, pues tan solo lo que nosotros tenemos ahora es, gracias Marinés, estaba haciendo un pequeño recuento de la pregunta que te había hecho y para ya dar por finiquitado nuestra entrevista, ¿qué pasa con el pago de las utilidades? Mira, sale el acuerdo ministerial del 79 para las utilidades que no te varía mayormente el actualizado. Lo único que te habla de la emergencia es la fecha de registro, pero del pago no se mueve. Aquí hay dos cositas rapiditas. Ahí te dice que la fecha del pago de las utilidades dice, el cálculo es hasta el 15 y máximo tiene 15 días para pagar. Entonces no se ha modificado. La fecha de pago es hasta el 15 de abril. Y lastimosamente, no se ha dado prórroga. Lo único que se da plazo es de la fecha de pago, que se debía pagar, en este caso 15 de abril, es 90 días para el registro. En cambio, el salario digno, la compensación económica de salario digno que se le debía pagar hasta el 31 de marzo, que sale en el acuerdo ministerial 78 del 2020,
ese sí se lo da prórroga. Eso quiere decir que yo puedo pagar 90 días en casos de emergencia, no en cualquiera de los dos casos. En caso de emergencia, podía pagar hasta 90 días posterior. Eso quiere decir, si yo tenía que pagar hasta el 31 de marzo, puedo tranquilamente pagar hasta el 30 de junio, pero solo compensación económica de salario digno, más no participación a trabajadores. Qué interesante, Marinés. Mira, mi estimada Marinés, los temas laborales contigo se hacen muy claros. Agradecerte tu presencia. Lógicamente hemos tratado de hacer la entrevista en casa. Es una entrevista que va a tener aquellas inquietudes principales que hemos podido recolectar de nuestros seguidores, tanto por redes sociales como por el canal en sí. Y agradecerte por tus explicaciones y siempre ir queriendo generar en nuestros televidentes un mensaje claro del marco regulatorio legal que tenemos como país, que estamos viviendo hoy en esta emergencia sanitaria. Cada uno de nosotros tenemos que aportar desde cualquier estado en donde nos encontremos. Una de las principales solicitudes que hace hoy nuestro gobierno, nuestro país, es quédate en casa. Tratemos de que esta emergencia sanitaria termine lo más pronto posible para mirar un horizonte el día de mañana de trabajo, de acción. Sí, vamos a estar en una situación dura y complicada, pero solamente con la ayuda de ustedes, de nuestros empresarios, de nuestras autoridades, de toda esa gente positiva, pues saldremos adelante. Como para mí siempre ha sido un privilegio contar con entrevistados de la talla de Marinés de Vargas y poderles llevar un mensaje claro a todos nuestros televidentes en nuestro programa de tributación de hoy, vamos a dar por terminada nuestra entrevista y decirles que conmigo será hasta una próxima edición. Nos volveremos a ver. Muchas gracias.